buenas tardes y bienvenidos todos a la Biblioteca Nacional. Estamos hoy de celebración porque hay un libro que cumple años, nada menos que 20 años. Con motivo de ese cumpleaños, de esta antología de Noni Venegas, que fue una antología que yo creo que marcó una época en la poesía española, que editó Jesús Munarriz. Se cumplen esos 20 años y se reedita el estudio preliminar con material inédito y bueno, hemos querido hacer esa celebración y traer aquí tanto a la antóloga como al editor y a algunas de las poetas. Así que, sin más, le voy a dar la palabra a Noni para que haga ella de maestra de ceremonias. Noni. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Quiero agradecer antes que nada a la Biblioteca Nacional, a su directora y al personal que la secunda con tanta eficacia por abrirnos este espacio para celebrar los 20 años de Ellas tienen la palabra, 2 décadas de poesía española y la reedición del estudio preliminar que con el mismo título se publicó bajo el subtítulo Las mujeres y la escritura. Quiero agradecer también, antes que nada, a las 5 poetas que nos acompañan esta noche. A Paca Aguirre, a Guadalupe Grande, a María Antonia Ortega, a María Ángeles Maeso y a Rosana Cuaroni, 5 poetas que participaron en aquel momento en esta antología y que hoy han tenido la gentileza enorme de venir a brindarnos su presencia y sus versos. También quiero agradecerles a ustedes, al público presente y al público invisible que nos está siguiendo por streaming. A mi compañero de labor, Jesús Munarriz, poeta y editor con quien seleccionamos las 41 autoras presentes en la antología y que publicó las 4 ediciones que se reeditaron hasta ahora en su sello, que es Hiperión. Está concentradísimo viendo al hijito de aquella antología. Este es el ensayo, el pequeño librito. También quiero saludar la reedición de este librito que antecede a la antología, junto con otros artículos posteriores por parte del sello Fondo de Cultura Económica y sus responsables directas que hoy me acompañan aquí, Marta Comesaña y Ana Griffi, que hicieron una labor deslumbrante, porque para un librito así de pequeño lo revisaron 3 veces. El papel es maravilloso, es portátil, como digo yo, una joyita. Gracias a ellas y a Pablo Sanz, el jefe de prensa, que también hoy nos acompaña. También hay que agradecer, cómo no, al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que otorgó una ayuda para la publicación del libro. Y por último, a la prensa, hecha en su mayoría por poetas y lectoras. Quiero señalar especialmente a Eloísa Otero y Ruth Toledano, ambas presentes en la antología original, que se están moviendo en prensa para recomendar el libro, y también a los periodistas y lectores varones que, a verlos haylos en las redes de comunicación, que están dándole también cobertura al ensayo. Voy a hacer la pequeña historia de todo este proceso de la antología Ellas tienen la palabra y la actual reedición del ensayo. Cuando Jesús me invitó a trabajar juntos para confeccionar la antología, acepté, no sin dudas, respecto a la necesidad de elaborar a fines del siglo XX otra antología de mujeres. La verdad, yo no me daba cuenta de nuestra exclusión de las antologías canónicas, pero me puse a trabajar y comprobé que la exclusión era sangrante. Pronto verifiqué que ellas eran tan buenas como ellos y que también había poetas menos buenas, pero que éstas no figuraban, mientras que entre los hombres, los poetas menores, sí aparecían y eran recogidos en las selecciones. A partir de ahí me di cuenta de que seguir buscando la perfección en ellas me llevaba a excluir
a una enorme cantidad de poetas que también aportaban y eran eslabones entre las más grandes. Se me ocurrió una imagen. Imaginemos una cadena de montañas. Para que se vea la grandeza de los picos mayores, es necesario que haya picos menores con quien compararlos y así poner de relieve su altura. Si una cumbre está sola, no se aprecia su grandeza. Es decir, era necesario que convivieran las buenas con las menos buenas, como ocurre entre los varones, para tener el horizonte completo. Entonces, los instrumentos disponibles no eran suficientes. Ya no se trataba de valorar la calidad, que la había y mucha, sino de trabajar con los motivos de su exclusión. Y es ahí donde llegó en mi auxilio la teoría de los campos de Pierre Bourdieu. Me permitió poner el acento en esos espacios sociales llamados campos, atravesados por redes de relaciones entre personas con una actividad común. Esas personas defienden su producción, en la ocasión, libros, creaciones, ante la sociedad. Me percaté que por diversas razones, desde la constitución de un campo semejante en España, las mujeres habían sido excluidas de un espacio social al que todos y todas tenemos derecho a acceder, puesto que, al ser social, es común y sostenido con nuestros impuestos. Pero que la antigua división de roles que destina a los varones a lo público y a las mujeres a lo privado, dejó de lado. Así, de lo que se trataba era de buscar las claves de esa exclusión, hacer su historia hecha de mezquindades para desactivarlas y potenciar la presencia de las artistas en el ruedo público. Me refiero a desmontar las artimañas disuasorias y convencernos a nosotras mismas de que todas tenemos derecho a esos beneficios reales, premios, becas, subvenciones, que son la base de los beneficios simbólicos, o sea, el renombre, el prestigio de una creadora que le permite acumular lo que Pierre Bourdieu llama un capital simbólico. Es decir, un capital simbólico hecho por la suma de sus bondades, de sus reconocimientos, que se traducen en nombres de calles, teatros, estaciones de metro, aeropuertos y un sitio en la historia literaria que se enseña en las escuelas. Sitios que obran en la mente de ciudadanos y ciudadanas, creando esa base de seguridad al ver nombradas y reconocidas autoras de su propio género en lo público cotidianamente. Esto afianza y permite que cada nueva generación no tenga que volver a empezar todo desde cero, que puedan legar algo a las que vienen. Todo esto, más los trabajos que en la práctica han hecho las mujeres en estas 2 décadas, basados en la solidaridad a través de grupos, asociaciones, revistas, películas, encuentros, congresos, festivales, ha hecho que el panorama haya cambiado en estas 2 décadas. Son ellas las que desde las bases hasta los jurados, la prensa o los altos cargos de la política cultural han conseguido que muchas creadoras rompieran el techo de cristal y el de papel para aparecer en la escena pública con todos sus méritos y grandeza. Han obtenido premios nacionales a los que desde su creación no habían accedido mujeres. Tienen calles y bibliotecas con su nombre. Han sido nombradas hijas predilectas
de sus regiones. Y lo que es más importante, tienen nietas que luchan con el mismo fervor que sus abuelas por salir de la invisibilidad y dejar su impronta en una sociedad de la cual son ahora la mitad contante y sonante. A todas ellas, pues, mi gratitud. Y ahora le doy la palabra a Jesús Munarriz. Buenas tardes. Bueno, pues como ya ha explicado Noni, este fue un trabajo en colaboración del que quedamos, yo por lo menos quedé muy contento, creo que ella también, que hicimos, elaboramos listas de las poetas que nos parecían más interesantes en aquel momento, hasta una cierta edad, hasta la mayor era Olvido García Valdés, y de ahí más jóvenes, las demás. Y lo que hicimos fue leer por separado a cada una de las poetas y hacer cada uno nuestra propia selección. Y luego nos reuníamos, veíamos los poemas que habíamos elegido cada uno de los dos, siempre había unos cuantos en los que coincidíamos y en los que no, pues ya veíamos, intentábamos convencer cada uno de las razones que tenía para haber elegido este o el otro, hasta que llegamos a un acuerdo total sobre los poemas elegidos. Uno de los motivos, no sé si se acordarán, Noni, para ponerle este subtítulo de 2 décadas de poesía española es porque poco antes, un año o 2 antes, había aparecido un libro hecho por un antólogo que se llamaba 20 años de poesía española. Y en ese libro había una poeta, mujer, y todos los demás eran hombres. Entonces llegamos a hablar que si metíamos aquí también un hombre y le llamábamos 2 décadas de poesía española con 40 mujeres y un hombre, pero claro, iba a quedar demasiado chiste la cosa y renunciamos a incluir a ningún hombre en la antología. Pero evidentemente tenía ese carácter reivindicativo que ya desde Las diosas blancas de Ramón Buenaventura, pues íbamos por ese camino de decir, bueno, ¿y por qué las mujeres no están en las antologías de poesía española cuando hay tantas buenas poetas? Como bien ha dicho Noni, han pasado 20 años, las cosas han mejorado muchísimo. En las antologías de poesía española que se han publicado en Hiperión en estos años ya no ha habido que discriminar. Los que las han elaborado han hecho sus antologías y una proporción grande, sin pretenderlo, simplemente han elegido quienes les parecían mejores y pues hay un 40-50% de mujeres en esas antologías, como es completamente natural, por otro lado. Y la antología se ha reeditado varias veces, pero ya habían pasado 20 años. Noni quería que se volviera a reeditar, pero las poetas que han surgido en estos 20 años son muchas y las hay muy buenas. Y entonces la antología pues tiene un valor histórico del momento en que salió, pero ahora son otras las que tendrían que ir apareciendo, de manera que yo le dije, bueno, pues si quieres tu estudio preliminar se puede editar porque tiene un valor por sí mismo que no pasa, no tiene nada que ver con lo demás, y así lo ha hecho, de manera que ya en este libro, pues de mí solo tiene una cosa, que es el título. El resto es todo de Noni. Y yo creo que ha sido una muy buena idea reeditarlo porque es un trabajo que además acabo de ver que lo ha ampliado, con lo cual aún tiene más interés. Entonces, ellas tienen la palabra, ya queda ahí, nadie puede hablar de poesía española sin citar nuestra antología y ahora los que quieran profundizar en el tema de la poesía escrita por mujeres, pues que lean ya el nuevo libro de Noni. Nada más. Vale. Sí,
a ver si me oye porque tengo un micrófono. ¿Me escuchan bien? Bueno, voy a dar paso a las poetas que van a leer. En principio, la decana de las letras de la poesía española en este momento es Francisca Aguirre. Premio Nacional de Poesía, entre muchos otros, otro que también sacó, que publicó en Hiperión hace relativamente poco, sobre un tema muy candente, el de los desperdicios, ¿no? Las nanas, sí. Pero básicamente quería hablar de un libro que fue absolutamente deslumbrante, que tú sabes que yo tengo debilidad, que lo mencioné en ellas, que es Ítaca, reeditado ahora por la Asociación Genealogías, que tomó el testigo de los encuentros de poetas mujeres de fines de los años 90 que tuvieron lugar hasta el año 2006. Esta asociación Genealogías rescata obras maestras descatalogadas de genias con las que recuperar ese capital simbólico del que hablaba, o digamos, el tesoro de la lengua propio de las mujeres. Pero también quisiera destacar sus memorias, Espejito, Espejito, que cuando las leí pensé, ¿qué serie para televisión haría este libro, o al menos para una película? Porque las imágenes, la precisión, el humor, la ironía y la inteligencia de Paca para hablar de la posguerra son únicas. Tiene la palabra Paca Aguirre. Verás, de verdad, Noni, encontrarse con alguien como tú, que lee y además traduce interiormente lo que lee y lo vuelve a releer y luego, cuando me hablaba de lo que yo había escrito y me lo decía, madre mía, tengo que llevarla a mi casa, porque esto lo voy a hacer del revés todo. No sabes lo que te quiero, gracias a Noni. ti, gracias a ti, Paca. Y Todas te agradecemos. No, y lo que me gusta, lo que escribes. Muy bien. Que eso no hay precio para ello. A todos ustedes muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y porque creo que realmente las mujeres en este mundo nos está tocando por fin hacer cosas que no hemos podido hacer nunca. Y creo que al final vamos a terminar, como de costumbre, tomando la vara de martillo y organizando una escabechina aquí, porque de un tiempo a esta parte no es que las maltratan a las pobres mujeres, es que ya directamente las despachan para el cielo sin ningún otro problema. Así que algo habrá, que tendremos finalmente que constituir una sociedad, una asociación de mujeres para defender a las mujeres, porque últimamente estamos que no hay por dónde cogernos. Voy a darles a ustedes una breve muestra de lo que he escrito, porque creo que tampoco se trata de hacer aquí una sesión pesada como ella sola. Así es que voy a leer 2 o 3 poemas y vamos a ver si consigo. A ver, voy a empezar. Bien. Voy a empezar leyendo este poema que se llama Telar. Francisca, no debes olvidar que la última recompensa es la muerte. Pero tampoco olvides que la muerte no es más que un atributo de la vida. Tú lloras demasiado, demasiado. ¿No será que sospechas de ti? Déjale a tu tristeza el sitio que le corresponde, pero no le permitas que se arrogue carácter de moral. Penélope, ¿qué hacer con lo constante en el reinado de la ambigüedad? Francisca Aguirre, acompáñate. Bien. Segundo, frontera. Yo, que llegué a la vida demasiado pronto, que fui, que soy, la que se anticipó, la que acudió a la cita antes de tiempo
y tuvo que esperar en la consigna, viendo pasar el equipaje de la vida desde el banco neutral de la deshora. Vio que nací en el 30, cuando es cierto, como todos debéis saber, que nunca hubiera yo debido hacerlo, sino tener un poco de paciencia y tino y no ingresar en ese tiempo loco que cobra su alquiler en monedas de espanto. Yo que vengo pagando mi imprudencia, que le debo a mi prisa mi miseria, que hube de trocear mi corazón en 1000 pedazos para pagar mi puesto en el desierto, yo, sabedlo, yo llegué tarde una vez a la frontera. Yo que tanto me había anticipado, no supe anticiparme un poco más. Al fin y al cabo, para pagar en monedas de sangre y de desdicha, ¿qué pueden importar algunos años? Yo que no supe nacer en el 45, oídlo, llegué tarde una vez a la frontera. Yo, que no supe nacer en el 45, cometí el desafuero, oídlo, de que llegar tarde una vez a la frontera. Llegué con los ojos cegados de la infancia y el corazón en blanco, sin historia. Llegué, Señor, qué imperdonable, con 9 años solamente. Llegué tal vez al mismo tiempo que él, pero en distinto tiempo, no lo supe. Oh tiempo miserable e injusto. Estuve allí, quizá lo vi, pero era tarde. Yo era pequeña y tenía sueño. Don Antonio era viejo y también tenía sueño. Señor, qué imperdonable haber nacido demasiado pronto y haber llegado demasiado tarde. No, yo quiero leer. ¿Se pueden leer 2? ¿Le puedo leer 2? Todo lo que quieras. No, entonces no, voy a leer entonces 3 y ya está. Desde ninguna parte, caballos o delfines y un mar primario. Olía intensamente una fragancia de pasto y litoral, de espuma y hierba. Se escuchaba a lo lejos un galope, un chapoteo, quizá una zambullida. Eran caballos o delfines y venían desde ninguna parte. Pero estaban aquí, cerca de todo. Lloraban o cantaban. Y no había tiempo, no quedaba tiempo. Lentamente subía la marea y el corazón bajaba atolondrado a una imposible tierra prometida, donde el origen canta húmedo con la vaga promesa de un futuro. Todo estaba a la espera de un destino, con la tibia inquietud que anuncia el alba. El corazón, ansioso, tanteaba, y en la noche desierta y perentoria lloraban las estrellas su desdicha, su eterno acabamiento iluminado. Bajo la luz oblicua de la luna temblaron desolados los zarzales y el corazón lloró sobre la tierra. Un galope continuo
y venidero. Eran caballos o delfines. Atónito, mientras los otros duermen, dibuja en las paredes de la cuelva la misteriosa imagen de sus sueños. ¿Caballos o delfines? No, bisontes. Apenas queda tiempo. El sol despunta, las estrellas, a salvo en su mortaja, vigilan desde un cielo sin promesa el incierto destino de una especie. Y para terminar, ¿no? Sí. Porque leo, no, ese, leo este. Muchas gracias. María Antonia Ortega es una de las figuras ineludibles de nuestra época. Poeta hasta la médula, alerta y conciencia de nuestro tiempo. Es autora de títulos tan memorables como El espía de Dios o El emparrado, que acaba de publicar en M, Escritura de Mujeres en Español, la colección de Nuria Ruiz de Viñaspre en la editorial La Palma, de Elsa López, poeta, fundadora también de aquellos encuentros de poetas mujeres y compañera de estudios de Jesús, aquí. Y bueno, le doy la palabra a María Antonia. Muchas gracias a los antólogos, a los editores, a la Biblioteca Nacional por su hospitalidad y a todos ustedes y a todas las buenísimas poetas que forman hoy parte del público. Antes de leer 3 poemas, quisiera hacer unas someras reflexiones sobre la condición femenina. Creo que fue Virginia Woolf, en una habitación propia, que con una ironía que la caracterizaba, hizo el retrato de cómo hubiera sido la trayectoria de una hermana de Shakespeare que hubiese tenido el mismo talento que Shakespeare. Hubiera terminado en el arroyo, no solamente silenciada intelectualmente, sino posiblemente también desacreditada socialmente, porque ese talento suele dar lugar a tal sentido de la libertad y sobre todo de la inocencia, que sin duda alguna hubiese sido mal interpretado o se hubiese abusado de él. Pero es que Shakespeare, que hizo grandes retratos de mujeres, puso en boca de uno de sus personajes que a mí más me fascinan, porque es un personaje de soledad, de Cleopatra, puso Shakespeare en su boca: y darán a mi grandeza la postura de una puta. En fin, las obras de arte inmortales no tienen género, no tienen sexo. Las olas de Virginia Woolf, las obras de las hermanas Bronte, las flores del mal de Baudelaire, o una obra que me seduce enormemente, a la que estoy dando lectura ahora porque nunca como obra he leído en mi vida de niña grande, y ahora son Las cerezas del cementerio, de Gabriel Miró. Pero ya Gabriel Miró emplea una expresión para describir a una mujer sin hombre y sin hijos: doncellona. Curioso. Y sin embargo no está exento de encanto. En todo caso, mi mundo poético tuvo mucho que ver con una gran doncellona
que fue Isabel Vidal Rodríguez, empleada en la casa de mis abuelos, que nos acompañó. Ya murió 3 días antes que mi abuela. Ella y mi abuela crearon para mí un gran mundo poético, una doncellona. Y, en fin, mucho me gustaría que fuera posible la amistad y además literaria entre hombres y mujeres. En los años 70 estuvimos a punto de conseguirlo. Quisiera resaltar la figura de un gran amigo que fue Mario Merlino. Si ya he terminado con mi tiempo, ¿leo solamente un poema o me da para 3? 3, como mínimo. 3, solamente 3. El primero de ellos es más largo y trae varias citas que forman parte también del poema. Yo diré cuando comienza el mío. Los Nedembu piensan que la mujer, al no engendrar hijos y desperdiciar su sangre menstrual, está renunciando activamente al rol que la espera de mujer madura y casada. Está comportándose como un hombre matador y no como una mujer nutridora. Es una situación análoga, aunque modificada por la matrilinealidad, a la del antiguo código judío de Cuaro. Todo hombre está obligado a casarse con una mujer para engendrar hijos, y aquel que no cumple con este deber es como uno que derrama sangre. Es de Símbolos en el ritual Nedembu de Víctor Turner. Dichosa la estéril sin mancilla, cuando sean juzgadas las almas, se verán sus frutos. Sabiduría 3:13. Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotros y por vuestros hijos, porque mirad, llegará el día que dirán, dichosas las estériles y los vientres que no han dado a luz y los pechos que no han criado. Evangelio según San Lucas 23, 27, 31. No solo había escarnecido la moralidad de la institución familiar, sino que además había escarnecido la economía del matrimonio, que consiste en la producción de hijos, demostrando públicamente que se puede ser estéril a elección y con absoluta impunidad, en la ciudad de William Faulkner. La sentencia más profunda que se ha escrito jamás, dijo lleno de entusiasmo Temple, es esta con la que termina el libro de zoología: la reproducción es el principio de la muerte. Retrato del artista adolescente de James Joyce. Y mis poemas a continuación. El retrato de mis padres jóvenes, mi Dios, arabesco, nací del entusiasmo de la belleza del momento. Mis padres se doblaron con la luz de la tarde, plegándose como las sillas de lona a rayas del emparrado. Mis padres eran todavía demasiado jóvenes y bellos para resignarse. Nací de su entusiasmo. Ahora vuelvo a la casa de mis abuelos, a la casa del tiempo, su latido todavía como un niño jugando al escondite inglés en la eternidad, intercambiando para su álbum de cromos el paso de las horas por el compás de unos remos,
La casa de los abuelos es ahora un arado flotando en el mar. Después de tanto tiempo, ¿me reconocerán? ¿Sabrán quién soy? Ahora que el huerto está abandonado y hay en él más pájaros que flores, porque no me he reproducido multiplicándome, sino dividiéndome sin fin, en círculos concéntricos hacia adentro. No he vuelto a la casa del padre, sino a la de los abuelos, más lejos todavía. Quede en mi memoria, abuelos, aunque sea de forma efímera, entre las ondas del agua, como una corona de flores o un ramo de novia deshaciéndose, y no sobre las huellas del barro seco. No he dado muerte, no he dado vida, no he dado muerte, no he transmitido la condición mortal. Pero este camino es también tan largo como el de las generaciones y se refleja en algunos rostros como los padres en los hijos. Escribo poesía, escribo poesía, escribo poesía, porque he salvado así la vida de mis hijos. Mientras aguardo en la puerta el amanecer y espero que el nuevo día termine de subir por aquella cuesta como la bicicleta del panadero con el sol en los radios y en el manillar, mientras velo y todos están dormidos y busco la palabra exacta que haga del poema un arte exacto, que convierta a la palabra en número insustituible. Y el nuevo día vuelve a sorprenderme como un bello desconocido al que cada vez viese con una mujer distinta. Una campana repica con el badajo de una cuchara de oro. Pon tu silencio que pesa como un planeta deshabitado sobre uno de los platillos de la balanza. Y en mi corazón un deseo de perfección más bello que la perfección misma doma mi lengua como a una de tus yeguas blancas. Sean mis ojos hornacinas de tus imágenes. Gloria a Dios en lo profundo. Porque el lenguaje es el sueño más hermoso del hombre, pero también el más inalcanzable. Hablar es soñar, pues la palabra pájaro, ¿acaso no vuela más alto que el pájaro? Y la palabra manzana no brilla más que el fruto, y las rosas amarillas no florecen al mismo tiempo en mis labios que en mi jardín. Muchas gracias. Fabulosa, siempre fabulosa. Guadalupe Grande, sabia de poetas en sus venas, hija de Paca Aguirre y de Félix Grande, hace honor a su herencia con versos de enorme belleza, respiración ancha y profunda. Por ejemplo, en el libro de Lilith o en su Hotel para erizos. Es también una excepcional crítica lúcida y aguda de la condición humana, manifiesta en sus análisis de las obras literarias. Bueno, buenas tardes, amigas, amigos. Me sumo a los agradecimientos de María Antonia y
Y bueno, a cierto pudor porque veo en la sala enormes poetas que bueno, el tiempo tiene estas injusticias y estarían ejerciendo esta labor de comunicar poesía probablemente mejor que yo. Y a todos ustedes por acompañarnos esta tarde. No me quiero extender mucho, simplemente quiero anotar que, bueno, en este momento de la historia en el que parece que todo es visible, en el que parece que todo está en la gran exposición del gran escaparate, bueno, pues hay ciertas cosas que siguen siendo invisibles. Creo que la labor de Noni y de Jesús, como la de alguna otra gente maravillosa, se ocupó en hacer visible lo que era invisible y no sigue siendo hoy tan visible como debería ser. Porque incluso desde este lugar, desde el lugar de las mujeres, es sorprendente cuando haces una pequeña labor de investigación y saltas de tu generación, que es relativamente más sencillo, tener amigas años arriba, años abajo, que conoces y sigues. Cuando haces ese salto generacional, cómo se empieza a complicar la cosa y cómo no es tan fácil ni hacia atrás ni hacia adelante tener la misma información y el mismo conocimiento que tienes no solo de la poesía masculina, sino de la creación y de las acciones masculinas en general. Y hace falta, como con tantas otras cosas, que alguien tenga el empeño de hacer visible lo invisible. Gracias, Noni, y gracias, Jesús. En esa línea genealógica, en esa historia, en esa recuperación en esa recreación y creación de la historia que todos necesitamos hacer y debemos hacer, yo hice una recuperación de la memoria de mi madre, en tanto que la memoria histórica de este país, en tanto que su memoria como creadora. Y escribí este poema que se titula Centro Comercial. Tienda de los desamparados, ¿quién te ha visto y quién te ve? Me asomo al escaparate como si me asomara a la infancia de mi madre y se me quedan los dedos ardidos en la vidriera, cegados frente a esa desolación con que se mueven las saetas cuando no queda otra mercancía que empeñar más que las horas. Tienda de los desamparados, vengo a comprar un terraplén. Abro la puerta despacio. Empujo la puerta con una mano ciega, con una mano que aún no ha aprendido a ver, que no se quiere caer. Pero empujo la puerta y cuando me quito los guantes veo en el mostrador las trenzas de mi madre. Ahí están, mutiladas y brillantes como dos leontinas en las que se mecen las estaciones. Dos leontinas entrelazadas entre los sucesivos andenes que me han traído hasta aquí. Dos leontinas de las que cuelga un tiempo de estupor y de ceniza. Y ahora es cuando debo aclarar que yo he aprendido a deletrear el mundo en las trenzas de mi madre, en ese nudo de historia que yace desde 1942 en el mostrador. Tienda de los desamparados, nada se recuerda cómo fue. Y yo, que no sé cómo mirar, he aprendido a recordar y ahora recuerdo una voz que no he oído, una voz que empujaba a la frontera. Pasen y vean, comerciamos con mercancía de la mejor calidad y guardamos para nuestros más fieles clientes milagros de tiempo y soledad. Es una verdad tan grande que en ella cabe París. Y mientras saco algunos francos del bolsillo veo las trenzas de mi madre flotando sobre el Sena y corro a lo largo del puente para no perder el barco, para no perder la memoria, para no perder para siempre el barco que ella no pudo tomar. Las trenzas de mi madre que nunca vieron París, las trenzas sin lazos de las que ahora cuelgan mis gafas y la Torre Eiffel. Pongo unos francos sobre el mostrador y compro París en medio de su desolación. Tienda de los desamparados, se vive lo que se recuerda y lo que se ve. He venido a comprar unas trenzas
y un balcón. He venido a comprar ceniza para mis ojos. He venido a comprar la maleta en la que mi abuelo guardó sus pinturas para siempre. He venido a comprar el barco en el que debieron embarcar para continuar mirando el mundo y que terminó encallado en esta calle. Esta casa en la que mi madre se asomó a esta ciudad con los ojos heridos de estupor, heridos de esa edad más vieja que el tiempo, esa edad que sufren las trenzas cuando las peina la espuma de la muerte. He venido a comprar este balcón y este pasillo y esta habitación, esta casa sin azogue, esta ciudad sin palabras, mi infancia asomada a esta calle, mi infancia asomada a aquellas trenzas, mi infancia encallada en esta calle sin barcos, en esta casa sin pizarra, en esta pizarra en la que ahora dibujo el qué. He venido a comprar cenizas para mis ojos, ceniza con la que aprender a ver. Tienda de los desamparados, para mirar hay que saber arder. Tienda de los desamparados, vivir para ver. Y una poética una poética que se titula Poética 1.0. Están aquí y allí. Y a nadie le importa la soledad de las mandíbulas, ese oscuro designio en mangas de camisa, esa hora de cerro descerrajado en la precariedad. Mido los segundos como quien se sienta a ver el accidente mortal al borde de la bombilla. Plancho las arrugas de los viejos panes, el cero entre el ángulo de la levita, la cuerda del pozo y ese balido sin eco que es ya solo teatro de la piedad. Construí una casa en un árbol para caracoles. Cuando por fin los faisanes encontraron el salón de baile, dejé que la maleza siguiera su curso. Giro a la sombra de una sombra, giro a la sombra de un vocablo, de una carretera, esa tarjeta de visita que dice si uno se inmola, 3 piedras una junto a la otra están prohibidas. He visto muros y una puerta y desgraciadamente escucho las chimeneas. Hay magnitudes y etimologías, sobre todo esa lenta memoria, ese tropiezo como un látigo, ese retraso imprescindible en la madriguera del azar. Muchas gracias. María Ángeles Maeso encarna el compromiso. Da cuenta de un mundo en zozobra, con una voz que contiene el desgarro de poetas marginales e inmensos como César Vallejo. Fragua verbal incomparable para denunciar y cantar sin caer en el panfleto. Ahí están, entre otros, su basura mundi, que nos pinta bajo las montañas de desperdicios que producimos. O ¿quién crees que eres yo?, que encara un diálogo mediado por la enfermedad y a veces imposible con nuestros mayores. Yo también me sumo, por supuesto, a todo lo que se ha dicho hasta ahora. Como creo que nos vamos alargando, voy a pasar casi directamente a la lectura de poemas, pero no sin antes señalar algo que sí me parece importante. Y es cuando he estado releyendo Ellas tienen la palabra, los prólogos, la selección con que, los criterios de selección, como explicó Jesús Munarriz, cómo se desenvolvieron, me crece el reconocimiento por la capacidad que ambos tuvieron para incluir poéticas muy lejanas a la suya, porque ambos son poetas, ambos son críticos
Y a mí no me parece un ejercicio fácil. A menudo tendemos a considerar lo bueno dentro de lo que se parece a lo nuestro. Y eso me parece un mérito para ellos, ¿no? Bueno, pues voy a leer 3 poemas. Uno, con el que voy a empezar, es justamente uno de los que aparecía en el Ellas tienen la palabra, y lo selecciono porque creo que no ha envejecido mal, ¿no? Dice así. Se abre con una cita de César Vallejo que dice: como gotas de sangre, los frutos de las moreras pesan, es el título del poema. La cita de César Vallejo pertenece al poema Un hombre va con un pan al hombro, ¿no? ¿Con qué cara llorar en el teatro? Es la cita de César Vallejo. Como gotas de sangre, los frutos de las moreras pesan y las doblan hacia el cristal. Es fruta en sazón oyendo pájaros que a su vez oyen disparos. Es al muestrario de tus decepciones, a donde cae un mirlo, blanco o negro cada 2 o 3 minutos. Esos cortejos de bailarines al tanto por ciento de un abismo. En una de cuantos brotes atosiga un presagio de tijeras. Esas yemas, ignoradas por la escarcha, nominadas para el pulso eléctrico de los cintos. Será porque ya ha llegado el tiempo del orfelinato, por lo que yo no puedo recordar sin pértiga de salto en los espejos. Será por tamaño olvido de almacén entregado a los 4 vientos, por lo que una y otra vez insisto, si tanta destrucción no ha de alcanzarnos. También me pregunto, Cholo César, si a estas alturas, tan repleta el alma y los cultivos de minas desperdigadas, el asombro será lícito. No me ha hecho alusión a este título de otro libro, ¿Quién crees que eres yo?, que es una respuesta que me da mi madre cuando su Alzheimer aún le permitía pronunciar algo. A partir de esa respuesta, en mis poemas aparece con mucha frecuencia utilizado ese yo objetivo como si fuera algo fuera de mí, ¿no? Todo invierno incuba la palabra alda con su red de niebla, pero madre está asustada. Atardeceres, semanas, soles de vuelta entera que está asustada. A Ifigenia le duró apenas unas horas, pero no a quien le ponen tan alto tabernáculo. No se trata de zurcir un pantalón ni de hacer una colada. No es un trámite cualquiera. No se hace poniendo la cabeza en otro sitio, en ningún sitio. ¿En qué hectárea de soledad hay formas que mantener? Esto no se atraviesa ya otra cosa, no hay más. O sí, tanto que decir. Como tiras de cortinas, muevo sus labios y me asomo a su mirar. Los tábanos son una bendición comparados con sus pensamientos. Fui persona y lo recuerdo. Una alegría las avispas al lado de todo lo que puja y puja por salir. Fui persona y lo recuerdo. Fui mujer. Los tábanos. Zumba que te zumba, consiguen hacer un agujero entre los surcos y algo despunta en briznas. Algo enredado da la cara y silabea. Fui persona y lo recuerdo. Fui mujer y labradora. Algo de aquello que por los ojos de las mulas aún se ve. Aunque la encina, aunque la vaca se pusieran a buscar su corazón mirando con las ramas el alto cielo, un crepitar de lengua estofada para otros lo apagaría de inmediato. ¿Qué dirías tú
clavada en su parcela, ha dicho que hoy todo sucedió de pronto cuando insistí. Soy yo, la mayor, y ella, tanto yo, tanto yo. ¿Y quién crees que eres yo? Acabo con el último poema del último libro, este dedicado a mi hija, Leticia. El poema surge las vísperas de la preparación de un rodeo al Congreso de 2012. Piranesi dibujó cárceles imaginarias, corredores, escaleras y vastos espacios de unas prisiones que jamás existieron, decía el programa, y que aún así parecen recordarnos algo. Por eso, hija, abrígate. En otoño nunca se sabe. Mira cuántas capas llevan las almendras. Abrígate. Abrígate las costillas, hija. Mira cómo las parten por las carnicerías, cómo se rompen por los andamios. No son cáscaras de pipas. Mira cómo las dobla la tristeza, cómo en añicos los hambrientos, cómo los encerrados, cómo se le hicieron migas al abuelo. Abrígatelas. A los leones les gustan, a los perros también, a los 1.650 policías que mañana nos esperan por la plaza más. Abrígate. Ellos saben cómo darle cuerda a las metáforas visionarias. Abrígate y no olvides que lo urgente es pintar el alba. Rosana Acquaroni es una afamada lingüista capaz de enseñar español a las piedras. Una se pregunta, ¿qué es antes, la poeta que conoce el lenguaje en carne propia o la lingüista que lo disecciona? Y claro, te das cuenta de que las vivencias que ella transforma en carbunclo o brasa ardiente de la familia, de la primera infancia, del amor, le han dado un conocimiento tal del lenguaje que le permite otorgar el valor preciso a cada palabra. Ahí están para probarlo su Jardín Navegable, recientemente reeditado, o La Casa Grande en prensa, donde el trabajo de la desnudez no acaba nunca. Bueno, buenas tardes. Por supuesto, me sumo a los agradecimientos y sí quisiera destacar sobre todo el agradecimiento a Jesús por ese largo compromiso con la poesía. Gracias a la poeta, y resalto esta palabra, la poeta Noni Venegas, por su extrema generosidad con la poesía de otras, con la poesía de otros. Yo creo que sin ese espléndido estudio, seguramente ninguna de nosotras, y incluyo también a las futuras poetas, a las que todavía no saben ni siquiera que lo son, ninguna de nosotras seguramente estaría aquí en este momento, ni habríamos podido iniciar nuestra andadura. Y quizá estos 3 poemas que les voy a leer para celebrarnos, no se hubieran escrito quizá nunca, o por lo menos seguramente se hubieran publicado con mucha mayor dificultad. Pertenecen a mi próximo libro, que está todavía inédito. Hay noches de vigilia que me quedo contigo, guarecida en tu pecho, ovillada en tu vientre como una sal inútil. Y es así como vuelvo a ser tu cuerpo, el ancla umbilical que necesitas para sentirte limpia, rebalsada de ti, lejos de aquella España enardecida, de la camisa nueva que empezó a anochecernos y sigue anocheciéndonos,
de las niñas que aguardan penitencia en la desolación de un patio de colegio donde ya no volvió a reír la primavera. Y es así como encuentro la tibieza de una madre que sangra en otra herida, que prende en otro cuerpo de mujer. Detrás del cabecero oímos crepitar y escarbar el cemento, la arenisca. Es la torpe agitación de los insectos comedores de pájaros, laborioso crepitar de las hormigas que transportan piedritas y venenos bajo el encofrado latir de la inocencia. La hora de la siesta era mi purgatorio, como una pesadilla de persianas izadas en una noche blanca sobre una madre blanca que ha perdido los ojos y no sabe volver ni despertar. Condenada a vagar por las estancias de una casa vencida, necrosada, donde rompen los sueños y el tiempo se detiene, como en aquellos cuentos de palacios o reinos narcotizados por las hadas. Mamá y papá recién atardecidos, papá y mamá dormidos para siempre, como si hubierais muerto y yo me dedicara a cerrar vuestra boca, ese párpado ardiendo que respira su noche. Alguien está llegando, está irrumpiendo de nuevo en aquel dormitorio de trenes apagados. Es la niña que fui, que ahora regresa, para verte dormir al lado de mi padre. Tu pecho acompasado con el suyo, el ruido de las sábanas arropando el silencio, la gélida ignorancia de dos cuerpos que no se resucitan, ni siquiera se rozan, como un rescoldo eterno enterrado en el agua. Llevo alojada en el corazón una bala de plata, la misma que mi madre no supo disparar. Muchas gracias. Bueno, quiero dar las gracias a todos por haber venido, a las poetas por habernos encantado y bueno, que esto se vuelva a repetir, no digo de aquí a 20 años, pero tal vez antes, con otras antologías, con otros libros, con otras poetas, como dijo Jesús, y las mismas de siempre. Muchas gracias a todos.